Pues el día de hoy vamos a dar el tema del trastorno tiroideo. ¿Listo? Me dijo el doctor que usted tiene clase, tiene una actividad a las 8:30, ¿sí? ¿Qué actividad tiene? ¿Otra clase o sí? Y le vamos a tratar de dar este tema lo más rápido posible, porque es rápido cuando se ven bien las diapositivas ahí. Sí. Ya se arregló. Bueno, chicos, entonces cuando nosotros hablamos de trastornos tiroideos, ahora con esos objetivos de aprendizaje que puedan recordar las fisiopatologías, los que se pueden pasar, la epidemiología, factores de riesgo, etcétera, y establecer el abordaje diagnóstico terapéutico dirigido para cada una de estas patologías. Entonces, cuando nosotros hablamos de los trastornos tiroideos, chicos, recuerden que la producción de hormonas tiroideas se basa en el eje hipotálamo-hipófisis y de ahí en adelante las diferentes glándulas de donde viene la producción de las hormonas. Entonces, específicamente, hazme un favor, apaga las luces. Entonces, la producción de las hormonas tiroideas se da porque inicia a nivel del hipotálamo la producción de la TRH, que es la hormona liberadora de TSH. Esta estimula a nivel de la hipófisis anterior o adenihipófisis la producción de TSH, y la TSH viaja hasta la glándula tiroides, donde estimula la producción de las hormonas tiroideas como tal. Una vez se encuentran a nivel sanguíneo unos niveles normales y o elevados de hormonas tiroideas, ocurre un feedback negativo que va a condicionar la disminución de la producción de las hormonas liberadoras de TSH a nivel del hipotálamo. ¿Listo? Así es como funciona el eje. La liberación de las hormonas tiroideas ocurre de forma intermitente a lo largo del día. Es decir, no todo el día se está produciendo la misma cantidad de hormonas tiroideas, sino que esto es una producción intermitente según necesidad. Entonces, una vez, digamos, se produce la TSH, ¿qué va a ocurrir? Que a nivel de la glándula tiroidea, ustedes recuerden que se forman estos folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos, que son estos que ven aquí, ¿sí? Tienen estas células epiteliales, que son estas que están en verde, que están en contacto con el intersticio y con los vasos sanguíneos. Entonces, esto que vemos acá es el torrente sanguíneo. A nivel del torrente sanguíneo se encuentran los iones de yodo, que en este caso se conocen como yoduro. Y la forma en como ellos entran a las células tiroideas es por medio de un zinc portador de sodio y yoduro. Entonces, ellos entran a las células tiroideas, a las células foliculares, perdón, y luego se van a acumular a nivel del coloide hasta que sean requeridos. ¿En qué momento son requeridos? Cuando la TSH estimula acá a estas células foliculares para la producción de las hormonas tiroideas, lo que va a condicionar o lo que va a suceder es que mediante un proceso de exocitosis se va a liberar hacia el coloide, que es la parte interna, es decir, esta parte rosada de acá, las tiroglobulinas. Esa es la parte proteínica, ¿listo? Una globulina con unos residuos de tirosina. Y lo que va a suceder es que esos residuos de tirosina se van a iodar. Se van a iodar con ese yodo, válgase la redundancia, que está en el coloide. Entonces, este proceso de iodización de los residuos de tirosina se hace mediante una hormona que va a ser muy importante, que es la TPO. ¿Listo? Esa hormona va a permitir la iodización de los residuos de tirosina y luego se va a formar una gran hormona, una gran molécula, como ven aquí, que posteriormente entrará nuevamente a la célula folicular y se va a dividir en dos, la triiodotirolina y la tiroxina y la triiodotirolina. La diferencia es que esta tiene 3 y esta tiene 4. No se ve que está. Okay.
Bueno, entonces, bueno, pero básicamente, pues es lo que acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces se dividen estas dos hormonas que son la triiotiorina y la tirosina que posteriormente van a ser liberadas del torrente sanguíneo. Y recuerden cuál es la hormona que es metabólicamente activa, cuál de esas dos. La C3. La T3 es la que actúa finalmente en los diferentes órganos para cumplir su función. Pero la que tiene mayor concentración a nivel sanguíneo es la T4 libre, que posteriormente llega a los órganos y se convierte en T3. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los dos trastornos tiroideos más comunes, que son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo y algunas complicaciones de esto. Entonces, recuerden que el hipotiroidismo, chicos, se puede clasificar de diferentes maneras. Hablamos de un hipotiroidismo primario, uno secundario y uno transitorio. El hipotiroidismo primario es fácil. Ustedes tienen que pensar que van a encontrar siempre una T4 libre baja y una TSH aumentada. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Como está baja la T4 libre, el feedback lo que va a condicionar es que se aumente la TSH para que aumente la producción. Entonces siempre se va a ver una TSH que está elevada y una T4 libre que está baja. ¿Listo? En el hipotiroidismo secundario lo que vamos a encontrar es que ambas están bajas. Y cuando nosotros vemos que ambas están bajas, lo que se hace es medir la TRH, que es la hormona liberadora de TSH, y lo vamos a encontrar que está baja también. ¿Eso qué quiere decir? Que la alteración viene en la producción del hipotálamo. Entonces hay una disminución de la producción hipotalámica de TRH, condiciona una disminución de la TSH y eso condiciona una disminución de la T4 libre. Y por último, el hipotiroidismo transitorio es aquel que pacientes tienen, generalmente son condiciones infecciosas agudas, que el paciente inicialmente pasa por un espectro de hipertiroidismo, hay una liberación de todas las hormonas tiroideas y luego hay un cese y van a hipotiroidismo. Y hay un cuarto tipo de hipotiroidismo que se conoce como hipotiroidismo subclínico, que es aquel paciente en el que ustedes van a encontrar la TSH la van a encontrar elevada, pero la T4 libre la van a encontrar normal. ¿Listo? Eso se conoce como hipotiroidismo subclínico. TSH elevada y T4 libre normal. Ya hablaremos un poco más de esto. Entonces, las más comunes son las primarias. Es la más común de todas. Y la causa que significa primaria es que la alteración generalmente viene a nivel de la glándula tiroides. Entonces, la causa más común es esto, la deficiencia de yodo. Era la causa más común a nivel de todo el mundo. Sin embargo, desde hace muchos años, ustedes ya saben que la sal es yodada para evitar la deficiencia de yodo, que se ha condicionado que pase a ser una de las primeras causas el hipotiroidismo autoinmunitario, que se conoce como tiroiditis de Hashimoto. ¿Listo? Pero en los países donde no hay deficiencia de yodo, la primera causa es la tiroiditis de Hashimoto. En el resto de los países es la deficiencia de yodo. Pero ven todas estas que están aquí, inclusive por uso de algunos medicamentos, hipotiroidismo iatrogénico, los pacientes que fueron expuestos a quimioterapia, radiación, que les quitaron la tiroides por alguna razón, etc. Luego tenemos las transitorias, que son las que les comenté, donde el paciente tiene una tiroiditis silenciosa que hace liberación de las hormonas tiroideas, luego se agotan, entre otras. Y las secundarias, que son cuando la alteración está a nivel del hipotálamo, como a nivel de la hipófisis, por tumores, por deficiencia aislada de TSH, entre otras cosas. Entonces, cuando el paciente está cursando con un hipotiroidismo, ¿cuáles son los síntomas que el paciente va a manifestar? Básicamente, los síntomas son muy generales. A veces es un poco difícil pensar en hipotiroidismo porque son cosas que presenta básicamente todo el mundo. Cansancio, caída del cabello, caída de las uñas, pueden presentar calambre. Cuando el hipotiroidismo es muy grave y muy severo, las mujeres pueden presentar alteraciones en la menstruación, ¿sí? Menorragia, entre otras cosas.
mala memoria, estreñimiento, aumento de peso, entre otras cosas. La voz disfónica o la voz bitonal es algo que quizás es un poco difícil de reconocer, pero con el tiempo, cuando uno ya adquiere la destreza de escuchar al paciente, los pacientes con hipotiroidismo severo tienen una voz que es como una voz temblorosa. Y eso básicamente es debido a la acumulación de aminoglicósidos a nivel de las cuerdas vocales. Entonces el paciente tiene esa voz que es como una vibración, ¿listo? Eso se conoce como voz disfónica o voz bitonal. Pero entonces son síntomas muy generales los que los pacientes con hipotiroidismo pueden presentar. Por eso, digamos, uno tiene que hacer un tamizaje de los pacientes que presentan todos estos síntomas. Entonces, de ahí nos vamos a la primera causa más común en los países donde no hay deficiencia de yodo, que es la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto también se conoce como tiroiditis autoinmune crónica. ¿Listo? Se dice o se define como una insuficiencia tiroidea progresiva donde hay o no formación de bocio. ¿Qué es el bocio? El crecimiento de la glándula tiroides, es decir, no es sine qua non. No tiene que haber bocio para decir tiroiditis de Hashimoto. Y la causa es porque hay una infiltración linfocítica y destrucción autoinmune, es decir, es una enfermedad autoinmune de la glándula tiroides, y lo que va a condicionar es que se dañen todas esas células epiteliales donde se hace el proceso de ingreso del yodo, etcétera, etcétera. ¿Qué pacientes pueden presentar tiroiditis de Hashimoto? Se habla de que los pacientes generalmente tienen un grado de predisposición genética y cuando se exponen ciertos factores ambientales se desarrolla la producción de estos anticuerpos. Entonces, ¿cuáles son las formas de cómo se puede presentar la tiroiditis de Hashimoto? Se puede presentar con un hipotiroidismo primario, que es el que ya conocemos, cuando el paciente puede tener el paciente una función tiroidea normal o subclínica, que es el hipotiroidismo subclínico, o un hipertiroidismo transitorio. Entonces, es básicamente lo que les acabo de mencionar. TSH alta, T4 baja, y puede haber bocio o ceratrópica. Cuando el tiroidismo subclínico, ¿qué es lo clave en el hipotiroidismo subclínico de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto? Que va a estar, como les dije, la TSH va a estar alta, la T4 libre va a estar normal, pero van a tener anti-TPO positivo. Ya les mostraré esto. Entonces, anti-TPO, ¿qué significa? Que tiene tiroiditis de Hashimoto, pero que en ese momento no está clínicamente manifiesta. Y esos pacientes a lo largo de 1 año o 2 años van a terminar en hipotiroidismo. Entonces, siempre hay que hacerle seguimiento a estos pacientes. Dice que tienen un 5% de riesgo de progresión anual a hipotiroidismo. Y el hipertiroidismo transitorio, como ya les dije, liberación masiva de la hormona tiroidea por la destrucción de los folículos, que después termina en hipotiroidismo. ¿Hasta ahí van entendiendo? El silencio no es muy bueno. ¿Entienden o no? Sí. Entonces, tengo la imagen aquí. Pero entonces, la anti-TPO, chicos, que es el anticuerpo clave del hipotiroidismo, lo que va a hacer es no permitir que se condicione este proceso. ¿Listo? No se puede iodar la tiroglobulina. Por eso hay una disminución de la liberación de hormona tiroidea. Eso es lo que hace la TPO, anti-TPO. El diagnóstico. Entonces tenemos unos pacientes que llegaron a nuestra consulta con todos los síntomas que ya mencionamos. Dijimos, bueno, vamos a ver si tiene hipotiroidismo. Se le manda la TSH y se le manda la T4 libre. Y vamos a ver que la TSH, es importante que sepan que los valores de la TSH y de la T4 libre pueden variar entre laboratorios. Pero hay como un estándar. El estándar dice que normalmente la TSH va como entre 1 y 4. Es como lo normal. Y la T4 libre va entre 0.4 y 1. ¿Listo? Es lo básico. ¿Vale? Cuando la TSH, en pacientes adultos mayores de 60 años pueden tener una TSH más aumentada, que puede ser hasta 8, y es normal. ¿Listo? Entonces uno debe discriminar por la edad, el valor de referencia. Entonces, le pedimos a nuestros pacientes la TSH y la T4 libre. Se pierde eso es, no sé por qué, pero bueno. Le pedimos a los pacientes una TSH y una T4 libre y lo que vamos a encontrar es así como les mencioné.
Y le pedimos los anticuerpos anti-TPO. ¿Qué es lo importante que deben entender? Que a todos los pacientes que tengan hipotiroidismo, cuando ya nosotros confirmamos el hipotiroidismo, debemos pedir anticuerpos anti-TPO porque es la primera causa. ¿Listo? Entonces, siempre pedir anti-TPO. Los anticuerpos anti-tiroglobulina. Entonces, esto es un algoritmo que van a encontrar en Harrison que les dice cómo deben hacer el diagnóstico. Pacientes con síntomas, miden la TSH. Si la TSH está elevada, que miden la T4 libre. Si la T4 libre está baja, es un hipotiroidismo primario. Y que se piden los anti-TPO. Si los anti-TPO están positivos, es un hipotiroidismo autoinmune o un hipotiroidismo de Hashimoto, que es la causa más común, y el tratamiento es darle T4 libre. Pero si los anti-TPO están negativos, hay que ver las otras causas de hipotiroidismo que ya mencionamos. Por otro lado, si mi paciente que tiene la TSH elevada, tiene la T4 libre normal, podemos clasificarlo como un hipotiroidismo leve, les dicen ellos, pero eso se llama hipotiroidismo subclínico. Y lo que hacemos es pedir también los anticuerpos, porque si mi paciente tiene unos anticuerpos positivos, tenemos que hacerle un seguimiento anual, porque como les dije, tienen un riesgo de que en algún momento hagan un hipotiroidismo clínicamente significativo. Pero si no, simplemente, pero si tiene los anticuerpos negativos, pero el paciente tiene síntomas, anticuerpos positivos, pero el paciente tiene síntomas, ¿qué hay que hacer? Hay que darle tratamiento, a pesar de que la T4 libre esté normal. Ya veremos en qué pacientes específicamente el hipotiroidismo subclínico hay que tratar. Entonces, el hipotiroidismo primario, paciente, como ya dijimos, TSH elevada, T4 libre, baja. ¿Cómo se hace el tratamiento? Hay una dosis estándar que se habla de que es 1.6 microgramos, porque la levotiroxina, que es la T4 libre, viene por microgramos, ¿cierto? Entonces la dosis es 1.6 microgramos por kilogramo de peso día. Y se dice que la dosis máxima es 200 microgramos al día. La dosis mínima es de 50 microgramos. Pero el peso tiene que ser con base al peso maduro. Dime. Profe, a nosotros por ejemplo tienen como una tablita donde decía que la cantidad que se les da a cada persona iba a depender como del resultado que saliera en la TSH. Pero ese es el seguimiento. Ya te mostraré. Porque la dosis inicial se basa en genética. ¿Listo? Entonces, esa es la dosis promedio, 1.6. En los pacientes que tienen, ay, aquí me equivoqué, aquí no es más de 60, sino menos de 60. Vamos por la tecla enseguida. ¿Cuándo se requiere peso magro qué es? O sea, el peso sacando la parte grasa, porque los pacientes obesos tienen mayor peso, pero realmente la dosis se basa en su peso magro. Eso es simplemente comparar los pacientes obesos. Ok. Listo. Entonces, en los adultos que tienen menos de 60 años y que no tienen enfermedades coronarias, no se han infartado nunca, no tienen falla cardíaca ni nada de estas cosas, se dice que se puede empezar con 1.6, ¿cierto? O si ustedes no tienen el peso por algún motivo o algo, la dosis puede ser de 50 a 100 inicialmente. ¿Listo? O sea, hay dos formas de iniciar el peso, la dosis de levotiroxina por peso, que es la dosis como más definida para cada paciente, o una dosis estándar de 50 a 100. ¿Listo? Pero si su paciente tiene más de 60 años o tiene enfermedades coronarias, cardíacas, falla cardíaca, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, entre otros, la dosis debería ser un poco más baja. Empezar de 1.2 microgramos por kilogramo de peso día o el 75% requerido para lograr el eutiroidismo. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, mi paciente tiene 70 años y pesa algo y la dosis que le da por peso de 1.6 es 100 microgramos al día, pero como tiene más de 70 años, le voy a dar el 75%, es 75 microgramos. ¿Listo? O sea, puede ser o dosis de a 1.2 por microgramo de peso día o el 75% de la dosis estándar, que es 1.6. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Bueno, entonces, eso es la dosis inicial, pero luego viene el ajuste de la dosis del paciente con hipotiroidismo. Y el ajuste se hace
cada 4 a 8 semanas y los incrementos de la dosis también se hacen de dos formas. Se pueden hacer mediante un incremento de 12.5 a 25 microgramos, es decir, eso es como decir al ojo, según cómo va el paciente, o se puede hacer un ajuste según los niveles de TSH. Entonces, esto es lo que le estaba diciendo, que a las 2 semanas los síntomas empiezan a mejorar. Ya en estos momentos es que el paciente empieza a alcanzar los niveles normales de T4 libre. Primero mejoran los niveles de T4 y luego, mediante el feedback, es que los niveles de TSH se van a normalizar. ¿Listo? Y se hace el control a las 4 o a las 8 semanas, dependiendo de los niveles de TSH. Y eso básicamente es este cuadrito, que depende. Si el paciente tiene la TSH control a las 2 meses, lo tiene menos de 10, le puedo subir esto. Si lo tiene de 10 a 20, le subo esto. Y si lo tiene más de 20, entonces la terapia la haríamos según la T4. ¿Listo? Entonces son varias formas de guiar el seguimiento de los pacientes con hipotiroidismo. Ya si la TSH está normal o si la TSH está disminuida es según cada una de estas cosas, ¿vale? Pero entonces es un cuadro que uno siempre tiene que tener a la mano porque pues va a depender de los niveles de TSH de control. De igual forma, es lo mismo porque esto es en los pacientes menores de 60 años y esto es en los pacientes mayores de 60 años. ¿Listo? Entonces, recordar que la dosis inicial es una dosis estándar, se hace el control a las 4 semanas o a las 8 semanas y siempre hay que decirle al paciente que los síntomas van a empezar a mejorar por lo menos al primer mes de estar con el tratamiento, ¿vale? Es como lo más importante que tienen que recordar. Listo. Entonces, del hipotiroidismo, chicos, hay unas complicaciones muy importantes que es el mixedema y el coma mixedematoso. Estas son unas urgencias. Los pacientes pueden fallecer por hipotiroidismo. Parece algo inofensivo, pero de hecho aquí tuvimos un paciente que falleció el año pasado por un coma mixedematoso. ¿Listo? La TSH de ese paciente la tenía en 100, o sea, estaba súper altísima y terminó en un coma mixedematoso y desafortunadamente terminó falleciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es el coma mixedematoso? Son pacientes que ya tienen un hipotiroidismo y de pronto aparece en sus vidas un factor precipitante. Factores precipitantes como que tienen una infección muy grave, tienen un infarto, han tenido un trauma, una fractura, cirugías grandes que condicionan estrés a nivel de todo el cuerpo, un tromboembolismo pulmonar, etc. O sea, cualquiera de estas cosas condiciona un factor estresante, una descarga de cortisol, una descarga adrenérgica en todo el cuerpo del paciente y lo lleva a este hipotiroidismo. ¿Qué es lo que sucede? Como ellos ya tienen un hipotiroidismo, aparece este factor precipitante y lo que hace es que disminuye drásticamente todos los niveles de T4 libres de estos pacientes. Claramente los niveles de T3 también van a bajar y eso se va a ver reflejado. Básicamente piensen es que como si todos los órganos del paciente se apagaran progresivamente. Entonces va a afectar el sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el riñón. El paciente empieza, cuando se afecta el sistema nervioso central, disminuye la termogénesis, no puede mantener el calor del cuerpo, el paciente entra en hipotermia, se altera el estado mental, el paciente no puede respirar adecuadamente, empieza a tener bradicardia, como está bradicárdico, está hipotenso, y como está hipotenso, el llenado capilar está lento, la piel está fría, o sea, una cosa lleva a la otra. Esto va a llevar a que el paciente esté en un estado de choque, el riñón no funciona adecuadamente, no puede filtrar adecuadamente todas las cosas, el paciente entra en un estado de anasata, de edema, y por eso es que se llama coma mixedematoso, porque es causado todo por el hipotiroidismo del paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se pueden presentar estos pacientes? Estas son una de las pocas urgencias endocrinas que existen. La mortalidad es hasta del 50%, o sea, la mitad de los pacientes que van a presentar esto van a fallecer desafortunadamente. El paciente ingresa letárgico, como les dije, hipotérmico, bradicárdico, con hiponatremia, hipoglucemia, hipotensión, y generalmente se encuentra un factor predisponente o un factor precipitante. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Medimos los niveles de TSH y de T4 libre. Vamos a darnos cuenta que todo está bajo y hay que medir en medida de lo que se pueda los niveles de cortisol. ¿Por qué en medida de lo que se pueda? Porque en la vida real, hasta por lo menos cuando nosotros medimos cortisol, los resultados nos llegan a la semana. Entonces no hay que esperar generalmente los niveles de cortisol para iniciar el tratamiento.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos pacientes? Medidas de apoyo, iniciar glucocorticoides en caso de que lo necesite, iniciarles reposición de hormona tiroidea y dar manejo de los problemas consistentes. Es decir, si tiene un trauma, curar el trauma, si tiene un tromboembolismo, curarlo, infarto, curarlo y así sucesivamente. Entonces, las medidas de soporte, señor. Pues, o sea, esa mortalidad tan alta viene nada más por la afección consistente, la infección, el infarto. No, es porque generalmente es muy difícil de tratar estos pacientes. Porque por más que tú le des mucha hormona tiroidea, que es lo que él necesita en esos momentos, la absorción y la disponibilidad de esa hormona tiroidea no es tan rápida en el organismo. Acá les voy a mostrar que en realidad el tratamiento se haría con hormonas tiroidea intravenosa. Aquí en Colombia no hay disponibles. Entonces, ¿qué le hacemos nosotros a estos pacientes? Darle tabletas trituradas por sonda nasogástrica o por sonda orogástrica. De ahí a que se haga efecto, ¿ya? Entonces, si me explico, es una condición muy difícil de tratar. Además de que la condición obviamente es mortal, como te digo, se está apagando todo el cuerpo del paciente lentamente, no hay forma en que nosotros le podamos dar de forma rápida lo que necesita, entonces por eso es una condición mortal. O sea, la mortalidad tan alta es en Colombia, porque no hay... No, en el mundo también. O sea, acá en Colombia específicamente no hay esa hormona disponible. No sé en qué otros lugares hay, pero sé que en Colombia no hay disponible. Okay. Pero donde las hay, es mejor la que tienen, imagino. Yo creería que si no toquemos ese dato, pero pues creería. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El paciente ingresa a la UCI, como el paciente está con Glasgow menor de 8, está letárgico, hay que ventilar al paciente, se le da líquidos endovenosos en caso de que sea necesario, es decir, si está despiertado, si está con hipovolemia, se le dan líquidos, porque recuerden que ellos tienen edema, pero el espacio intravascular generalmente está despletado, entonces pueden requerir líquidos en algún momento. Si tiene hipoglicemia, se corrige la hipoglicemia. Dime, doctor. Ahora, los niveles de cortisol, ¿cómo serían? Los niveles de cortisol estarían bajos. Ya igual les voy a mostrar. Se corrige la hipotermia. Estos pacientes deben envolverse en mantas que lo calienten, mantas térmicas, porque ellos no tienen la capacidad de regular la termogénesis, entonces debemos ponerles calentadores, envolverlos en mantas térmicas. Y la hipotensión en estos pacientes generalmente, la mayoría de las veces no es por hipovolemia, sino por vasodilatación y porque tienen bradicardia. Recuerden, cuando ustedes se van a la fórmula de la presión arterial, si hay bradicardia, pues hay hipotensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar el gasto cardíaco de estos pacientes para que mejore la presión arterial y mejore la perfusión periférica del paciente. ¿Listo? Entonces se dice que lo que tenemos que hacerle a los pacientes es darle una dosis de reemplazo de glucocorticoides, que es esta, 50 miligramos cada 6 horas o hidrocortisona 100 miligramos intravenoso cada 8 horas, ¿vale? Y darle las hormonas tiroideas. Entonces, mira que, como te estaba diciendo, será un bolo intravenoso de levotiroxina, que aquí en Colombia no hay, y dice la guía que debemos darle T3 libre, que tampoco hay. Entonces, ¿por qué T3 libre? Porque es lo más rápido, no tiene que hacer la conversión, pero no lo tenemos disponible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Darle T4 triturado. Es lo único que podemos hacer. Y esperar que funcione el paciente. Entonces, como nosotros no tenemos levotiroxina intravenosa, lo que hacemos es simplemente darle la misma dosis, pero en tabletas, es lo mismo, pero en tabletas. Y la iodotironina es la T3 libre, que acá en Colombia hay disponibilidad combinada en tabletas y eso no es un medicamento que esté todo el tiempo en stock. Si me explico, ese medicamento, inclusive, si mal no estoy, requiere una autorización especial para que se entreguen a algunos pacientes. No es como conseguir acetaminofeno o un antibiótico, sino que es un medicamento que requiere pues ciertos pasos para poder conseguirlo. ¿Listo? Entonces, el coma mixedematosis, chicos, es una urgencia endocrina, debe ser tratada de forma rápida en la urgencia y tiene alta mortalidad. ¿Sí? Porque el paciente hace insuficiencia suprarrenal. Es por eso. ¿Listo? Cuando tienen, así como se están apagando todos los órganos, también ocurre a nivel de las glándulas adrenales, entonces les damos el glucótico. Bueno, hipertiroidismo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, hipotiroidismo es el contrario, el exceso de la hormona tiroidea.
Exceso de hormona tiroidea se conoce como tirotoxicosis. Un paciente puede tener tirotoxicosis sin tener hipertiroidismo, ¿listo? Porque tirotoxicosis es simplemente exceso de hormona tiroidea. Entonces, al igual que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo también tiene varias como causas. Entonces, hablamos del hipertiroidismo primario, aquel que ocurre por la destrucción de la glándula tiroides, aquel que ocurre porque hay algunas células extratiroideas que están produciendo hormonas tiroideas, o el hipertiroidismo secundario. El más común, ¿cuál es? Pues el hipertiroidismo primario. ¿Listo? Y la causa más frecuente de hipertiroidismo primario, ¿cuál es? La enfermedad de Graves. ¿Listo? La enfermedad de Graves es la causa más común, pero es importante que sepan que existe el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, o pacientes con exceso de yodo y tienen una producción grande de estas hormonas tiroideas. Y quise resaltarles acá que hay tumores como el estruma ovárico, que son tumores que están fuera de la glándula tiroides, pero tienen células que producen hormonas tiroideas. Entonces, eso es lo que causa el hipertiroidismo en este paciente, ¿vale? Pero bueno, la causa primaria, la más común, es la enfermedad de Graves. Entonces, la enfermedad de Graves, como dije, primera causa de tirotoxicosis. Es más común en mujeres que en hombres. Y el pico en el que ocurre es entre los 20 y los 50 años. Acá lo que vamos a encontrar alterado o lo que nos va a marcar que sea enfermedad de Graves es el anticuerpo antirreceptor de TSH. Entonces yo les dije en hipotiroidismo que el anti-TPO que hace destruye la tiroglobulina y por lo tanto hay disminución de las enzimas. Acá es lo contrario. Este es un anticuerpo estimulante. Entonces, este anticuerpo lo que hace es estimular el receptor de TSH y aunque los niveles de TSH estén normales en la sangre, produce y produce y produce y produce. ¿Listo? El otro es un anticuerpo destructor, este es un anticuerpo estimulante. ¿Vale? Entonces, el paciente, ¿qué sucede? Que estos anticuerpos, este receptor de TSH, no solo se expresa en las células tiroideas, sino que también en los adipocitos, en los fibroblastos, en las células óseas, entre otros. Y estos anticuerpos, ¿qué es la importancia de los anticuerpos antirreceptor de TSH? Es que son específicos de la enfermedad de Graves. Es decir, el paciente que tenga anti-TSH positivos tiene enfermedad de Graves. No se va a encontrar en ninguna otra condición. Y son producidos por las células tiroideas y son estimulantes, como les dije, del importador yoduro sodio. Entonces, van a condicionar esa producción excesiva de hormona tiroidea. Bueno, creo que ya lo dije, pero básicamente es que en estos pacientes este anticuerpo se va a producir de forma independiente de la PSH. Por eso es que aunque el paciente tenga niveles de T4 libre aumentados en sangre, el feedback negativo sí ocurre, se disminuye la PSH, pero el anticuerpo sigue produciéndose. Por eso es que ese feedback, digamos, no funciona y el paciente persiste con hipotiroidismo. ¿Listo? Porque es un anticuerpo independiente de la PSH. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente con tirotoxicosis o con enfermedad de Graves? Este quizás es un poco más fácil de identificar por ustedes como médicos, porque el paciente tiene más síntomas, ¿ya? El paciente va a presentar entonces sudoración, intolerancia al calor, pérdida de peso, diarrea, temblores, taquicardia que se manifiesta como palpitaciones. Las uñas también van a estar frágiles, también van a presentar caída del cabello, pero es una caída del cabello que ocurre por, la palabra no es como hiperproducción, pero es lo contrario al hipotiroidismo, que es por fragilidad. ¿Listo? El paciente no puede dormir, inclusive se pueden presentar manifestaciones neuropsiquiátricas como ansiedad, el insomnio, todas estas cosas, por la producción de la hormona tiroidea, que es que básicamente mantiene al paciente siempre como en un estado de alerta. ¿Listo? Eso es el hipertiroidismo. Y cuando el hipertiroidismo es por la enfermedad de Graves tiene un factor diferencial. Y el factor diferencial es la oftalmoplejía, chicos. Si su paciente con hipertiroidismo tiene oftalmoplejía, eso es enfermedad de Graves hasta que se demuestre lo contrario. ¿Listo?
el paciente puede tener hipertiroidismo sin tener exoftalmos, porque no es por enfermedad de Graves. Entonces, típico de la enfermedad de Graves, el exoftalmos. Eso no se ve en ninguna otra condición. ¿Y por qué? Porque el paciente tiene esta proptosis que es condicionada por un edema periorbitario y le va a condicionar también nuestra hemoplegia. Es por eso, ¿listo? El paciente también puede presentar aumento de la glándula tiroides porque como ese anticuerpo está estimulando, ¿qué va a hacer la glándula? Crecer, aumentar de tamaño para tratar como de producir más. Pero realmente es por esta estimulación. Y pueden presentar algo que se llama dermatopatía tiroidea, que es que el paciente a nivel de la tibia presenta como un edema que es básicamente localizado en la parte anterior de la tibia, por la misma acumulación de aminoglicanos a este nivel. Esto es específico de la enfermedad de Graves, así como ven en esta imagen y como ven en esta imagen de acá. Pero cuando el hipertiroidismo es por tiroiditis subaguda, que se lo quise mencionar aquí, es lo que les dije en hipotiroidismo. El paciente presenta un aumento de la glándula tiroides generalmente por virus, enfermedades virales, condicionan esta alteración de la tiroides. El paciente puede presentar dolor en la glándula tiroidea, que se le va a la mandíbula, se le va al oído, puede presentar fiebre y hace una liberación de hormonas tiroideas y hace hipertiroidismo. Y luego, hipotiroidismo de la nada. Eso se llama tiroiditis subaguda. ¿Listo? El diagnóstico, igual, medimos TSH, medimos T4 libre. Entonces, T4 libre, aumentada. T4 y TSH, disminuida. Y pedimos los anticuerpos antirreceptores que van a estar positivos si es enfermedad de Graves. ¿Listo? Eso también lo encuentran en CARES. El tratamiento. El tratamiento de los pacientes con hipertiroidismo se clasifica en un tratamiento sintomático y un tratamiento etiológico. El tratamiento sintomático es que, chicos, básicamente los pacientes con hipertiroidismo van a tener mucho taquicardia, la diarrea, todos estos síntomas. Nadie puede vivir con esos síntomas. Entonces, ¿qué le hacen al paciente? Darle un beta bloqueador que se llama propranolol. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque el propranolol, además de que disminuye por la frecuencia cardíaca, disminuye la acción de las hormonas adrenérgicas, el propranolol tiene un efecto adicional. Y el efecto adicional es que inhibe la conversión periférica de T4 libre a T3. Entonces, eso ayuda a controlar rápidamente los síntomas del paciente con hipertiroidismo. ¿Listo? Entonces, el tratamiento de esos pacientes que tienen temblor, tienen palpitaciones, taquicardia, diarrea, le damos propranolol. ¿Listo? Por eso, básicamente. La dosis de la que ven aquí, de 20 a 40 miligramos cada 6 horas, hasta que el paciente esté en eutiroiditis. Y luego los medicamentos antitiroideos, que hay dos específicos, que son el metimazol y el clopidogrel. Entonces, el metimazol también hace el mismo efecto, bloquea el yodo en la glándula tiroides y así disminuimos la producción de T3 y de T4 libres. Y la dosis va a depender del nivel de T4 que ya les mostraré y la presentación son tabletas de 5 miligramos. Por otro lado, el propiltiuracilo lo que va a inhibir es a la TPO. Entonces, si inhibe la TPO, ¿qué va a pasar? Es que no se va a ayudar la tiroglobulina y también pues hay disminución al final de la hormona tiroidea. ¿Qué es importante que ustedes sepan del propiltiuracilo? Que lo pueden usar en embarazadas. El metimazol no. Entonces, si les preguntan qué medicamentos pueden usar en embarazadas con hipertiroidismo, el propiltiuracilo. Metimazol no, está prohibido. ¿Listo? Metimazol está prohibido para las mujeres embarazadas. El propiltiuracilo sí. Y acá es como ustedes dan la dosis de metimazol. Va a depender de los niveles de T4 libre. ¿Listo? Esos son tablets que, pues nada, hay que tener a la mano. A veces aprenderse eso de memoria no es tan fácil. Pero lo que sí se debe aprender de memoria es la dosis de la levotiroxina, que ¿cuánto es? 1.6. Esa es fácil, esa no se olvida. ¿Listo? Entonces, la primera línea de tratamiento es la que dijimos. Estamos bien. La primera línea de tratamiento es la que dijimos, el metimazol, el propiltiuracilo y el propranolol. Pero algunos pacientes van a requerir yodo radioactivo y básicamente es para poder destruir esa tiroides y que ella se deje de producir. Son pacientes que no mejoran
un año entero con medicamentos y nada, siguen hipertiroideos. ¿Qué queda? Simplemente, literalmente, destruir la tiroides. Entonces eso se hace con yodo radioactivo. En quienes no se puede hacer ni en embarazadas, ni en pacientes con lactancia, ni si ustedes viven con adultos mayores ni niños pequeños, porque ustedes les van a dar un medicamento que es radioactivo y que ustedes van a ser radioactivos y no pueden estar cerca de personas. Entonces, básicamente, cuando alguien le da yodo radioactivo, esa persona se queda confinada a su habitación, tiene su propio vaso, su propio plato, su propio baño y está literalmente solo mientras está en el tratamiento porque es radioactivo para las otras personas. No se puede dar en pacientes que hayan tenido condiciones como hepatitis, ni tampoco en pacientes que tengan oftalmoplegia tiroidea moderada a grave. ¿Listo? Porque básicamente piensen que es un paciente que tiene hipertiroidismo, que tiene mucha producción de hormonas tiroideas, o sea, está taquicárdico, con diarrea, está mal, etc. Y ustedes le van a dar yodo. ¿Qué va a pasar? Se destruye la tiroides. ¿Y qué pasa si se destruye la tiroides? Se liberan y ese paciente que ya está en un estado de gravedad queda peor, ¿ya? Entonces, por eso, antes del yodo, tenemos que el paciente esté como en un grado de eutiroidismo o más cercano al eutiroidismo para poder darle el yodo. ¿Listo? Bueno, en esto se debe realizar el primer tratamiento con tiramida hasta alcanzar el eutiroidismo y luego se hace la ablación con yodo que dura de 6 a 18 semanas el tratamiento. Literalmente se toma una pastilla que lo que va a hacer es destruir las células tiroideas. Y lo otro es ya cirugía. No funcionó lo primero, no funcionó lo segundo, ¿qué queda? Sacarle la tiroides. Pero para poder sacarle la tiroides, el paciente no puede estar en tirotoxicosis tampoco porque va a suceder lo mismo. El paciente luego va a entrar en un estado de hipertiroidismo grave que ya les mostraré cómo se llama. Entonces, si el paciente tiene hipertiroidismo, óseo obstructivo, orbitopatía, mujeres embarazadas alérgicas a la tiramida, nódulos malignos o hiperparatiroidismo primario, tienen que hacerle la cirugía de tiroides. Estas son como las características de cada uno de los tratamientos que les acabo de mencionar, como para que lo tengan en cuenta. Y ya para finalizar, lo que les hablo de cuando hay mucha liberación de hormonas tiroideas, se llama tormenta tiroidea. ¿Listo? Tormenta tiroidea. ¿Qué pasa? Los pacientes con hipertiroidismo en algún punto pueden hacer esa complicación endocrina que se llama tormenta tiroidea. También mortal. Estos pacientes, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que le hagan una cirugía, que tengan trauma, infecciones, que esté en parto, que no esté usando los medicamentos, entre otras cosas. Inclusive, el uso de amiodarona, chicos, que es un medicamento que usamos casi todos los días en los pacientes con arritmias, puede llevarlos a una tormenta tiroidea. Entonces, ¿cuáles son la clínica del paciente? Es todos los síntomas que les acabo de mencionar, pero en peor estado, o sea, más graves, más intensos, por así decirlo. Pero van a tener 3 cosas que lo van a caracterizar. Uno, el paciente va a presentar alteraciones del sistema nervioso central. Aquí, a diferencia del coma donde el paciente está dormido, este paciente puede estar agitado, puede tener alucinaciones, heteroagresividad, manifestaciones neuropsiquiátricas, todo por un hipertiroidismo, para que sepan. El hipertiroidismo puede causar todo esto, va a presentar taquicardia y va a presentar fiebre. Entonces, estas 3 cosas les tienen que ustedes hacer pensar que todo eso es una tormenta tiroidea. Además, puede presentar hiperglicemia, hipercalcemia y leucocitosis o leucopenia. Hay una escala que se llama escala de Borch and Warshawski. Ellos miran como que todos los órganos del paciente y dan un puntaje. Y eso se va a clasificar en que el paciente tiene alta probabilidad de tormenta tiroidea, una tormenta tiroidea inminente o una poca probabilidad de tormenta tiroidea. El paciente que tiene tormenta tiroidea inminente o alta probabilidad de tormenta tiroidea debe ser manejado en la unidad de cuidados intermedios por todo lo que les acabo de mencionar. ¿Cómo es el abordaje? Básicamente lo que les mencioné, pero en mayor dosis. Darle grandes dosis de beta bloqueadores para tratar de disminuir ese funcionamiento de la T3 libre, darle las tionamidas. En este caso se prefiere el profiltiuracilo. ¿Por qué? Porque a diferencia del metimazol, el profiltiuracilo actúa disminuyendo la síntesis y la conversión periférica, es decir, tiene el doble mecanismo de acción. Entonces, entre más rápido le bajemos los niveles de hormonas tiroideas a estos pacientes, pues mejor.
Y en estos casos también se puede dar hidrocortisona porque puede actuar inhibiyendo la conversión de T4 libre a T3. Entonces, estas son las dos condiciones mortales de los pacientes con trastornos tiroideos. Y bueno, nada, terminamos. ¿Preguntas o dudas?